Así reaccionaron Bukele y Ulloa al acuerdo de reforma de la Constitución. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó hoy con un emoji de una pieza de ajedrez al acuerdo de reforma constitucional que aprobó la Asamblea Legislativa con 66 votos para que las reformas constitucionales no requieran necesariamente la votación de dos legislaturas. Por su parte, el vicepresidente Félix Ulloa, quien también goza de una licencia de 6 meses que finaliza el 31 de mayo, expresó este lunes que el soberano podrá decidir una reforma sin necesidad de dos legislaturas, siempre que en las elecciones otorgue esa mayoría supercalificada, afirmó Ulloa en X. El vicepresidente indicó que se siguió el mecanismo que indica la Constitución para aprobar este lunes la reforma al artículo 248 de la Constitución y que se le agregó un seguro al procedimiento de reforma. Este lunes, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Constitución de la República para que una reforma constitucional no requiera necesariamente dos legislaturas. El artículo 248 reformado de la Constitución, que exigía la aprobación de dos legislaturas para toda reforma constitucional, indica que la reforma deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con 2/3 o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. La reforma, que fue calificada de histórica tanto por el partido oficial y sus aliados como por la oposición, fue aprobada a las 3:29 p.m. en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se desarrollan las sesiones plenarias. Hubo 16 votos en contra de Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos. El acuerdo constitucional fue introducido con dispensa de trámite. Interrumpimos brevemente esta transmisión para que le des like a este en vivo, comentes y compartas. No olvides suscribirte y activar la campana para que te notifique cuando hayan más noticias. Continuamos. En más noticias. Quieren ver preso al diputado Rodrigo Ayala por pedir reforma a la Constitución. La diseñadora gráfica del Faro, Alejandra Santos, dijo que espera ver preso al diputado Rodrigo Ayala tras pedir modificar la agenda legislativa para introducir un acuerdo de reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República de El Salvador. Santos se expresó así del diputado de Nuevas Ideas debido a que fue él quien pidió modificar la agenda en la plenaria número 154, la cual fue la última de esta legislatura. Rodrigo Ayala, ojalá me alcance la vida para verte preso, expresó la profesional en la red social de X hace pocas horas. Integrantes de los diferentes partidos políticos criticaron duramente la decisión tomada por los congresistas durante la sesión plenaria número 154, en la cual, con 66 votos a favor, se aprobó modificar el artículo 248 de la Constitución de la República de El Salvador. Por su parte, el legislador Cristian Guevara defendió que con esta propuesta de reforma no le están quitando nada a la Constitución, pues a lo largo de la historia, en todas las modificaciones, se han necesitado 2/3 de los votos y ahora lo que promueven es agregar que sea por la misma asamblea con el voto de las 3/4 partes. Nosotros respetamos las reglas del juego y cumplimos todas las leyes y prerrogativas para hacer estas reformas, sentenció Guevara. En otras noticias. Asamblea autorizó el crédito para 1.500 buses con repuestos de empresa china Yutong. Con 65 votos, la Asamblea Legislativa autorizó al órgano ejecutivo que suscriba un convenio de préstamo en especie con Yutong, una empresa fabricante de autobuses de China, por un total de $179.5 millones, mediante el cual se adquirirán 1.500 autobuses para renovar las unidades que prestan el servicio de transporte público en el área metropolitana de San Salvador. El contrato de préstamo incluiría un stock de repuestos, de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas. El préstamo en especie asciende a $179.5 millones y que deberán ser pagados a una tasa fija del 6.5% anual sobre el monto principal del préstamo de manera trimestral en 96 meses luego de un periodo de gracia de 6 meses.
La oposición no votó por la autorización y tampoco pidió la palabra para opinar sobre el tema. El Ministerio de Obras Públicas ha dicho que entregará las unidades de transporte de motor diésel y con estas características bajo condiciones que serán establecidas por el Viceministerio de Transporte. La ley que establece la contribución de 10 centavos de dólar por galón de combustible y que otorga el subsidio para la estabilización de tarifas también determina exigencias que aún no son aplicadas, como el sistema de GPS y el conteo electrónico de pasajeros. Los buses nuevos incluyen estas dos características. Siguiendo con más noticias. Canciller se reúne con funcionarios de Etiopía para promover el comercio bilateral. La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco comenzó con una serie de reuniones con representantes de la Unión Africana, con el objetivo de ampliar las relaciones de El Salvador con países de África, de acuerdo a la cuenta de X de la institución. Hill sostuvo la primera reunión con su homólogo Taye Atske-Selassie de Etiopía, país sede de la Unión Africana. La Unión Africana está integrada por 53 países, entre ellos Camerún, Costa de Marfil, Mozambique, Nigeria y Zimbabue. En el encuentro, los cancilleres acordaron impulsar un mecanismo de consultas políticas que servirá para definir la ruta de trabajo en materia bilateral. De acuerdo con Cancillería, este acercamiento busca promover el comercio bilateral y la cooperación sur-sur en áreas como pesca, agricultura y los deportes. Otra de las reuniones que sostuvo la canciller Alexandra Hill fue con la ministra de Estado de Finanzas para la Cooperación Económica de Etiopía, Semereta Sewaseu. Durante el encuentro, la funcionaria salvadoreña expresó el interés de trabajar con Etiopía en el ámbito multilateral y también a través del intercambio de conocimientos técnicos en salud, innovación, agricultura y economía. En más noticias. Creadores de contenido en TikTok preocupados porque Estados Unidos prohíba la aplicación. El gobierno de Estados Unidos ha emitido una ley que podría cambiar radicalmente el panorama para los creadores de contenido en TikTok. La normativa obliga a ByteDance, empresa matriz de TikTok de origen chino, a vender la popular plataforma dentro de un plazo de 12 meses, bajo amenaza de prohibición en el país. Esta decisión podría tener un efecto significativo en millones de negocios y millones de usuarios que actualmente se benefician de la plataforma. TikTokers salvadoreños se mostraron preocupados por el posible cierre de TikTok en los Estados Unidos. Los TikTokers salvadoreños generan ingresos en esta plataforma bajo el concepto de batallas, un sistema donde seguidores les envían regalos, los cuales los creadores pueden convertir a una divisa local. En el caso de los TikTokers salvadoreños, muchos de sus seguidores donantes se encuentran en Estados Unidos, país que podría vetar a la plataforma por siempre. El algoritmo de TikTok es altamente valorado por su capacidad para promover contenido de manera eficiente, algo que según expertos no ha sido replicado con el mismo éxito por otras plataformas como Instagram o YouTube. La posible prohibición de TikTok en Estados Unidos presenta un escenario preocupante para millones de usuarios y negocios que dependen de su plataforma única. Mientras la incertidumbre persiste, la comunidad de TikTok aguarda con ansiedad las futuras decisiones legislativas que podrían afectar su modo de vida y la libertad de expresión digital. En otras noticias. Diputados de Bukele reforman la Constitución a última hora y con dispensa de trámites. Previo al inicio del estudio de dictámenes, el diputado Rodrigo Ayala, de Nuevas Ideas, pidió modificar la agenda y que se apruebe con dispensa de trámites la reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución. Solicito modificación de agenda en el sentido que se incorpore una nueva pieza de correspondencia, la cual contiene reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República de la siguiente manera. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con 2/3 o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial, quedando el artículo 248 de la siguiente manera. La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos.
Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con 2/3 o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor a 10. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Por lo que también le solicito, señor presidente, que esta pieza de correspondencia se apruebe inmediatamente con dispensa de trámite. Gracias. Con 66 votos a favor y 16 en contra, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que faculta a una sola legislatura aprobar y ratificar enmiendas a la Carta Magna. Las modificaciones a la Constitución consisten en lo siguiente. 1. Acuerdo de reforma. La reforma podía ser acordada por la Asamblea Legislativa con el voto de la mayoría calificada, que es la mitad más uno de los diputados electos. Con la reforma se mantiene igual. La reforma puede ser acordada por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. 2. Ratificación. Antes, la reforma debía ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa, con el voto de 2/3 de los diputados electos. Ahora, con la modificación introducida, cambia el requisito de ratificación a 3/4 partes de los diputados electos en la misma Asamblea Legislativa. Ello significa 45 diputados de 60. 3. Decreto y publicación. Este punto no presenta cambios, se mantiene igual en el sentido que una vez ratificada alguna reforma, se emitirá un decreto que luego se mandará a publicar en el Diario Oficial. 4. Propuestas de reforma. Este punto no presenta cambios, pues las reformas siguen siendo únicamente propuestas por los diputados y requiere un número no menor de 10 para hacer una propuesta de reforma. 5. Restricciones. Este punto tampoco presenta cambios. Las restricciones de reformarse ciertos artículos referentes a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República se mantienen. En resolución, el cambio principal se centra en el proceso de ratificación. Antes requería de 2/3 de los votos en la asamblea subsiguiente, mientras que después de la reforma se necesita 3/4 partes de los votos, pero en la misma asamblea legislativa donde se acordó la reforma. Esto significa que ahora se requiere un consenso más amplio entre los diputados para ratificar una reforma y no es necesario esperar a la siguiente asamblea para realizar la ratificación. Interrumpimos brevemente esta transmisión para que le des like a este en vivo, comentes y compartas. No olvides suscribirte y activar la campana para que te notifique cuando hayan más noticias. Continuamos. El presidente reelecto de El Salvador reaccionó en redes sociales con un símbolo que representa a una movida inteligente de ajedrez, mientras que los diputados de Nuevas Ideas aliados de Nayib Bukele dijeron lo siguiente. Sueci Callejas, diputada por el partido Nuevas Ideas, dijo: "El pueblo desde que nos eligió sabía que era necesario refundar nuestro país. La reforma constitucional era inevitable y así lo expresamos de frente al pueblo salvadoreño. Todo lo que sale de esta asamblea es legal y constitucional". El diputado Cristian Guevara dijo lo siguiente. Buenas tardes a los salvadoreños que nos siguen en esta histórica plenaria 154. Hasta este momento, el único libro que yo conozco que es palabra de Dios es la Biblia. Todo lo demás está escrito por los hombres. En esta propuesta de reforma no le estamos quitando nada a la Constitución. Y quiero dirigirme a la prensa, a la comunidad internacional, a los analistas y a los analistas, a todos los que tienen que ver con el ámbito jurídico, pero sobre todo a los salvadoreños, los que viven en El Salvador y los que por A o B motivo tuvieron que salir de esta patria. Miren, normalmente cuando se cambia una constitución es por rompimiento o por reforma. Nosotros no estamos rompiendo ningún orden. Eso pasó en el pasado, incluyendo con esta constitución. Hay que recordar el origen de esta constitución de 1983, producto de un golpe de Estado y de una manera inconsulta, porque nunca se consultó, se hizo esta constitución. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos respetando las mismas reglas del juego que nos han dejado. Hemos cumplido todas las leyes y todas las normativas para hacer esta propuesta de reforma. Así que no quieran engañar a la comunidad internacional, que por cierto ya había alguien tagueando
que a la OEA, que a la embajada alemana, que a un diario alemán, que al secretario de Estado de Estados Unidos. Taguen a los salvadoreños también, si ellos son los que están más interesados en reforma constitucional. ¿Por qué no taguen a los salvadoreños y taguen a otros países? Y no somos una república independiente. Y no somos el primer órgano del Estado y también somos independientes. Aquí la mayoría manda, les gusta o no les guste. Y no me refiero a la cantidad de diputados, me refiero al pueblo salvadoreño. Y si alguien va a decir, esto solo se hace en El Salvador, mentiras. Esto pasa en democracias como Estados Unidos o en Alemania. Ahí tienen un sistema diferente, adaptado a las particularidades de ese país. Allá en el mismo periodo se puede hacer un cambio a la Constitución. En ese caso, en el caso de Alemania y Estados Unidos pasa por 2 cámaras. Nosotros no tenemos un sistema bicameral. Por lo tanto, por primera vez en nuestra historia, estamos aumentando la rigidez de pasar de 2/3 de los votos, de 2/3 partes de los votos, que es lo que nos ha regido toda nuestra historia, a una cuota más alta de 3/4 partes. Es decir, se necesita un gran consenso de parte de la mayoría de los diputados, y eso solo se puede reflejar por la voluntad soberana de los salvadoreños. Así que va a seguir siendo igual, que se apruebe una propuesta de reforma a la Constitución con mayoría simple, en una próxima legislatura, con una mayoría calificada, y si acaso se hiciera en la misma legislatura, se necesitaría la mayoría calificadísima, la mayoría absoluta, como se le conoce. Eso es lo que estamos haciendo hoy, que nadie los engañe, que esos periodistas mentirosos no tergiversen lo que estamos haciendo acá, que nadie mande mensajes equivocados a la comunidad internacional, y lo estamos haciendo cuando se abrieran esas ventanas, estamos haciéndolo a plena luz del día, porque aquí no hay nada que escoger, y estamos haciendo, como repito, lo que la Constitución nos permite, con las mismas reglas de juego que ellos dejaron. Y un último mensaje a los salvadoreños, a los que de verdad nos debemos. Yo estoy seguro que a nosotros nos han escogido, no para dejar este país tal como lo hallamos, sino para cambiarlo y mejorarlo. Así que Dios guíe estos pasos, y estoy seguro que vamos a hacer historia. El diputado Rodrigo Ayala, el que introdujo la petición de reforma, dijo lo siguiente: no se ha propuesto modificar, ni cambiar, ni tocar las cláusulas pétreas. Dicho inciso permanece intacto. Decir que se están vulnerando las cláusulas pétreas es falso. Las reacciones de la oposición salvadoreña y la prensa internacional no se hicieron esperar. La diputada Claudia Ortiz de Vamos dijo lo siguiente: esos diputados han ajustado la reforma constitucional que quieren hacer y la manera de reformar la Constitución al resultado obtenido en las otras elecciones. Pero no están sometiéndolo, por ejemplo, a una figura de consulta popular, por ejemplo, como era el original proyecto de reforma constitucional que en algún momento anduvo circulando por ahí. No se atreven tampoco, ¿verdad?, a someter los cambios constitucionales a lo que la gente diga. No se atreven. Lo quieren hacer ustedes mismos. En otras palabras, pueblo salvadoreño, aquí se puede cambiar la ley más importante del país en cualquier día. Por dispensa de trámite, incluso, como ya le gusta a estos diputados. Se puede cambiar la misma Constitución, se pueden cambiar los derechos fundamentales de los ciudadanos, se puede cambiar la forma de gobierno, se puede cambiar el orden económico, se puede cambiar cualquier cosa de un día para otro, cuando haya la gana. En otras palabras, ya no vamos a tener ley en el país, ya no nos rige una ley. Nos rige el antojo y el capricho de un grupo que está en el poder. Eso es lo que está pasando este día. Y con el agravante que el pueblo ya no podrá pasar la factura en elecciones, porque esto se va a hacer sin una elección de por medio, sino en la misma legislatura. ¿Qué pasa si en unos días, después del 1 de mayo o el mismo 1 de mayo, esos diputados deciden aumentarse el periodo legislativo de 3 a 5 años? Lo van a poder hacer. ¿Qué pasa si esos diputados quieren limitar sus derechos laborales porque quieren complacer a ciertos sectores económicos? Lo pueden hacer. ¿Qué pasa si esos diputados quitan algunas restricciones que impiden que sectores económicos abusen del medio ambiente o de la dignidad de los trabajadores? Lo pueden hacer y ya sabemos que están acostumbradas solamente a obedecer órdenes. No van a tener ningún contrapeso. Hace 3 años, cuando iniciamos esta legislatura, hicimos un juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero con esto queda en evidencia que están pasando por encima de la Constitución. ¿Cómo queda un hombre o una mujer que son representantes electos cuando rompen su palabra? Quedan sin credibilidad. ¿Y qué es un diputado sin credibilidad? Los diputados estamos llamados a ser representantes del pueblo. Pero ustedes no son el pueblo. El pueblo está allá afuera. El pueblo está allá afuera deseando que la vida se pueda vivir con dignidad. El pueblo está allá afuera deseando que no sea tan caro comprar la comida para alimentar a sus hijos. El pueblo está allá afuera deseando que exista educación de calidad, que exista educación universitaria de calidad
el pueblo está allá afuera deseando que tener agua potable en su casa no sea un lujo que solo puedan tener algunos. El pueblo está allá afuera deseando que los gobernantes no se gasten el dinero que tanto cuesta tributar en aumentar sus privilegios. Pero nada de esto se ha cumplido. Nada de esto se ha cumplido. En cambio, los acaban de reelegir y ya están cambiando la Constitución para que la Constitución sea cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Saben qué es lo que están haciendo? Se están autorrecetando poder. ¿No les da vergüenza? La diputada Marcela Villatoro de Arena dijo lo siguiente. Que se hiciese una reforma constitucional debía de llevarse dentro de la plataforma de la elección para que la población supiera que eso era lo que se iba a hacer. Los tiempos ya pasaron. El tiempo para iniciar ese proceso ya pasó. La gente no conoció, porque ya fue la elección, que esto iba dentro de la propuesta electoral de la próxima legislatura. Se lo digo porque ustedes son los que constantemente también han dicho de que tenemos que respetar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. La misma Sala, ¿verdad?, que ha dado el aval para la reelección presidencial con una resolución, ¿verdad?, para que no se nos olvide. No solo es incluir 14 palabritas de reforma constitucional, es el fondo de lo que implican estas 14 palabras que van a reformar la Constitución. Y esto es prácticamente una reforma express, una forma de hacer reformas constitucionales expeditas y no con el estudio que debe de hacerse de 2 legislaturas. Porque dentro de una misma se va a poder ratificar, según lo que dice aquí. El sitio Alerta News publicó una nota en que se lee: la Asamblea Legislativa del Salvador vota un cambio en un artículo de la Constitución, propuesto por el partido oficialista Nuevas Ideas, que permitirá agilizar el proceso en el que se deben aprobar reformas a la Constitución.